EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Hola amigos, qué alegría volver a encontrarnos en esta quinta temporada de Cristonautas. Y esta temporada va a ser una temporada muy especial porque tenemos a una invitada exclusiva. Se trata de Verónica Talamé. Ella es doctora en Teología Bíblica en la Universidad Gregoriana en Roma y es la secretaria ejecutiva de la Animación Bíblica de la Pastoral en la Conferencia Episcopal Argentina y ha venido desde Argentina para estar con nosotros. Doctora Verónica, muchísimas gracias por estar acompañándonos y por hacer este viaje tan largo para venir hasta aquí. Hola, Ricardo, sí. Muchísimas gracias a vos por invitarme, por darme este espacio, la oportunidad para compartir algo sobre la palabra de Dios. Así que estoy muy contenta de haber venido hasta acá, a pesar sí de los kilómetros, pero muy feliz. Gracias. Muchos vuelos para llegar hasta aquí, ¿verdad? Sí, 4 vuelos, pero bueno, lo más importante es que conmigo llegó la valija, que estaba preocupada yo, mira si no llegaba. Pero qué bueno que estamos aquí. Gracias, Verónica. Una pregunta, ¿tú eres laica, Verónica? Sí, soy laica, bautizada y católica, apostólica romana, con mucho honra y honor. De ser parte de esta iglesia tan amada, ¿no? Sí, soy laica y me decidí ir a estudiar Biblia allá a Roma, como bien dijiste. Estuve 9 años en la Universidad Gregoriana porque quería, en realidad, todo nació porque yo estaba haciendo unos ejercicios espirituales de San Ignacio y veía que la palabra tenía un lugar central en los ejercicios y yo quería, profundizar, quería especializarme, ¿no? Ser un poco más pertinente a la hora de dar los ejercicios. Así que, me fui, me embarqué a hacer esta experiencia, esta aventura en Roma y ahora volví y sigo dando los ejercicios, aparte de enseñar la Sagrada Escritura, ¿no? Qué alegría también tu testimonio, porque muchas veces no tenemos personas laicas. La gente cree que los estudios religiosos son solamente para los consagrados, para los sacerdotes, etcétera. Pero bueno, tu testimonio es muy importante. Sí, de hecho éramos como 5.000. En la universidad eran 4.900 varones religiosos, sacerdotes, seminaristas, y éramos poquísimos laicos. Pero sí, es verdad que era una novedad en aquella época, hace 15 años, ahora ya creo que es un poco más normal. Qué bueno, qué bueno. Y gracias por este testimonio. Quiero hacer una pregunta, porque a veces la gente nos dice, tú tienes en tu mano la Biblia. ¿La Biblia es un solo libro? No, claro que no. La Biblia son 73 libros, es como una biblioteca. Creo que todos tenemos, ¿no?, una biblioteca en la casa y con distintos tipos de libros, libros que tienen también distintos géneros literarios, ¿no? Pero son 73, son 46 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, con distintas características, ¿no? Por eso a veces la gente hace mal, el público, ¿no?, en general, en leer desde el Génesis al Apocalipsis como si fuera un solo libro y no tiene en cuenta que no, que son distintos libros con distintas características, distintos géneros, todo, ¿no? Cada libro tiene su mundo. Así que, hay que tener en cuenta eso. Y los salmos son parte. Y en este programa vamos a hablar casualmente de un tema que te apasiona, que es el tema de los salmos. Y en los salmos es un libro de la Biblia, ¿verdad? Claro, es una parte. La Biblia judía, sabemos que la Biblia en el Antiguo Testamento está escrita en hebreo, ¿no?, en su gran mayoría. Y la tradición judía reconoce 3 partes en el Antiguo Testamento. Reconoce la primera parte, que es la Torá, que son los 5 libros del Pentateuco,
después tenemos la parte de los Neviín, que así se dice profetas, y después otra tercera parte que se llama los Ketubín o escritos. Y dentro de los escritos, una parte son los salmos. Y entonces no es un libro, son 150 los salmos, pero está en una sección o en una parte que se llama el Salterio. El Salterio son 150, pero sabemos que fuera de la Biblia hay también salmos u oraciones, ¿no? Por ejemplo, no sé si te acordás en el libro del Éxodo, cuando Moisés y Aarón y María pasaron después de la conquista en el Mar Rojo, cantaron un himno, el capítulo 15, los Hechos, ¿no? El himno que es famoso, lo cantamos y lo rezamos en Pascua. Y bueno, y así, en el libro de los Jueces también tenemos el canto de Débora, en el libro de Jonás, del que vos has escrito y has profundizado, ¿no? Ahí tenemos otra súplica. Así que salmos hay por todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. ¿Te acordás? El Magnificat, el Benedictus, hay salmos por toda la Biblia. Una pregunta, tú nombraste la palabra salterio. A mí salterio, perdón, en mi idioma sería saltar, jugar a saltar, no es eso. No, el salterio es la colección de los 150 salmos. ¿Por qué? Porque en la tradición judía, hebrea, el salterio era un instrumento musical con el que se acompañaban estas oraciones en la liturgia. Y entonces se cantaba y se acompañaba con un instrumento de cuerda que se llamaba salterium. Y de ahí viene el término, ¿no? Que después del exilio quedó así salterio, pero es el libro de los Salmos, 150. Bueno, yo sé como educador que la música siempre nos ayuda. Hoy hay estudios que dicen de la inteligencia musical. Yo creo que los judíos ya eso lo conocían y por eso le pondrían música a los salmos para recordarlos, supongo yo. Sí, y ellos también hacen un movimiento con el cuerpo, ¿viste? Acompañan el texto, la escritura, con el cuerpo. Y entonces uno por ahí, ¿viste? Cuando vos visitás ahí en Tierra Santa, el Muro de los Lamentos, y ves que los hombres están así, ¿no? Que se mueven para atrás, para adelante, porque justamente acompañan musicalmente, en este caso, porque los salmos se cantan. No, es muy raro que un judío, un hebreo, que es el autor, ¿no? del texto, es difícil que ellos lean los salmos. Nosotros muchas veces los leemos en nuestra liturgia, pero ellos no, ellos lo cantan y lo acompañan con instrumentos musicales, ahora ya no con un salterio, pero así se lo hacía David, ¿no? Por eso David se le reconoce la autoría de los salmos. Uno de los temas que está usted tratando, los salmos, ¿quién los escribe? ¿Hay un autor del libro de los salmos? No, los salmos tienen una cantidad de años que narran toda la historia del pueblo de Israel, que la hicieron poesía, la hicieron expresión poética, ¿no? Entonces, bueno, abarcan una cantidad de tiempo y una cantidad de autores, pero después del exilio se hizo muy famoso esto de atribuirle a alguien alguna colección. Y así, por ejemplo, sabemos que se le atribuye a Moisés el Pentateuco, a Salomón el libro de la sabiduría, y bueno, y a los salmos se le atribuye a David, porque él era el gran cantante que manejaba muy bien el arpa, ¿no? y los instrumentos musicales, y entonces, bueno, como los salmos se cantan, a él se le atribuye, pero el arco que abarcan los salmos son fácilmente 5 o 6 siglos, así que es imposible que un solo autor haya escrito todo. O sea que en 5 o 6 siglos se escriben lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia como los 150 salmos. Exactamente, así más o menos, no hay una época exacta, pero se cree que más o menos el Salmo 29 es de los más antiguos y el Salmo 150 de los más nuevos. Así que más o menos los que estudian el Salterio atribuyen así entre 4 y 5 siglos a toda la colección. Y me hago una pregunta.
nosotros siempre escuchamos y le hemos escuchado a nuestro querido amigo el padre Hernán Pereda, que hacía estos programas con nosotros. Sí, que le mandamos tantos saludos y cariños. Tantos cariños a nuestro querido padre Hernán. Él nos dice que todo el Antiguo Testamento también se refiere a Jesús. ¿Nosotros podríamos decir lo mismo del libro de los Salmos? Sin duda, Jesús era el primero que con María, José, rezaba los salmos, le oraba a Dios con estas palabras de Dios. Así que seguramente que él los había encarnado, los había asumido para orarle al Padre. Claro que sí, María, José y todos nuestros antepasados en la historia bíblica han orado los salmos. Así que qué lindo saber que cuando yo tomo un salmo y oro con un salmo, me uno a toda esa tradición del Antiguo Testamento que también oraba con este texto, ¿no? Así que, claro, con Jesús, con María, con José y con todos los del Antiguo Testamento, oramos un salmo y nos sumamos. Voy a hacer como los alumnos, voy a levantar la mano y voy a decir, señorita, como decíamos en la escuela primaria, señorita, quiere decir que si nosotros leemos un salmo, también podemos estar uniéndonos a Jesús que ha orado con estos salmos. Claro, de hecho, y nos unimos a Jesús, nos unimos a todo el Antiguo Testamento, hombres y mujeres que han asumido estas palabras de Dios y las han hecho propias, y nos unimos a cuántos millones y millones en el Nuevo Testamento, personas que también han asumido los salmos, ¿no? Desde los apóstoles, la primera comunidad en los Hechos de los Apóstoles, San Pablo. Todos oraban salmos y él en la carta a los Efesios, los Colosenses también asumió salmos, ¿no? Así que los salmos es la oración que nos deja el Padre para que nosotros asumamos. Así como pasa con los bebés. Viste que cuando los bebés nacen, los bebés todos lloran en Asia, en África, en Estados Unidos y en Argentina, lloran de la misma manera. Pero ¿cómo los distinguimos? Cuando empiezan a hablar. ¿Y de dónde sacan esas palabras los bebés cuando se expresan? Uno puede decir, y bueno, las sacan del contexto, las sacan de sus padres, de sus abuelos, tíos, quienes están cerca, pero son de ellos. O sea, los salmos son nuestras palabras, pero que han asumido el hablar, el contexto, la cultura, las frases, los modos del entorno. Y entonces Dios, como un papá, una mamá, nos enseña qué palabras quiere Él que nosotros con las que nos dirijamos a Él. Así que cuando yo oro un salmo, estoy asumiendo la palabra de Dios en mis palabras y estoy asumiendo mis causas, mis situaciones, mis presentes para decírselos a Él. Así que nada más efectivo y eficaz que orar un salmo, ¿no? Porque no es lo mismo dirigirse a Dios con nuestras palabras que hacerlo con las suyas. Decime si cuando vos eras chico no te decía papá o mamá te enseñaba a decir papá y venía mamá y te decía mamá y era una competencia, ¿ves? ¿Qué palabra decías primero o no? Y ellos querían escucharse decir así. No es que vos le vas a decir, ¿cómo se llama tu papá? ¿Se llamaba tu papá? Mi papá le decían Tito, se llamaba claro, igual que yo. Pero mira si vos le decías a tu papá, Tito, no. No, yo le decía papá. Claro, porque él te enseñó eso. Entonces nosotros cuando oramos un salmo es decirle a Dios lo que Él nos enseñó a decirle. Perdón la pregunta. Yo creo que podemos intuir la respuesta. Pero los salmos son inspirados por el Espíritu Santo. Claro que sí, Ricardo. Toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Desde el Génesis y el Apocalipsis hasta el último versículo, ven Señor Jesús, es inspirado por el Espíritu. Pero en el Salmo se produce esta como simbiosis entre mis causas, mis palabras y las de Dios en mí. Entonces eso hace que el Salmo tenga una fuerza salvífica, una fuerza redentora que no la tiene ninguna palabra más que la de Dios. Entonces cuando uno asume un Salmo, asume la propia historia de salvación. Porque el que escribió un salmo, lo escribió porque fue salvado, si no, no lo hubiera escrito. Y entonces eso uno lo asume cuando oramos con los salmos. Eso es fantástico. Yo creo que a mí me está abriendo un panorama importantísimo pensar que cuando tomo un salmo,
me estoy uniendo a una tradición, no solo la tradición bimilenaria de la Iglesia, sino a toda la tradición del pueblo escogido de Dios. Claro, sin duda, es una gran familia que como hijos amados del Padre nos dirigimos a Él. Nos dirigimos a Él, respondemos a su palabra con salmos que son su palabra en nosotros. Ahora, Muy hermoso. en los salmos yo he visto como que hay distintos tipos de salmos. Hay algunos salmos, me acuerdo de uno que me viene a la memoria, en los sauces colgábamos la cítara porque no podíamos cantar un canto de alabanza lejos de Jerusalén. Eso es un salmo de angustia, parece. Sí, ese es el Salmo 137, ¿no? Que está en el contexto del exilio, del destierro. Claro que sí, hay distintos tipos de salmos. No hemos dicho una cosa muy importante, que salmos en hebreo, mientras en griego significa un canto, como decíamos, acompañado por un instrumento musical, en hebreo significa alabanzas. La palabra salmos en hebreo es alabanza. Y entonces, en sí, los judíos han visto bien llamar a los 150 salmos libro de alabanzas, Sefer Teilim. Teilim, a lo mejor te suena, Teilim viene de una raíz que es en hebreo alal, la raíz alal de donde surge aleluya, porque aleluya es el verbo que significa alabad, alelú, es un imperativo del verbo alabar, alelú, y abé. Entonces, cuando uno dice aleluya, está haciendo una invitación, alabad al Señor. Bueno, ese es como el título que le han puesto los judíos a todos los salmos. Pero para ellos, alabar tiene como distintas dimensiones. Se puede para un judío alabar llorando, se puede alabar suplicando, se puede alabar imprecando. ¿Por qué? Vos decís, ¿pero cómo? Perdón para mí. ¿Qué es imprecando? Es un verbo, imprecando. Imprecar quiere decir pedir la maldición para mis enemigos. Ya vamos a hablar de eso. Sí, de eso tendremos que hablar. Sí, tenemos que hablar después de eso. Pero no importa, lo que yo te quiero contar y contarle a toda la audiencia, que en el libro de los Salmos hay para todos los gustos. Si necesitas suplicar, hay un grupo de salmos que se llaman de súplica, donde se resalta la necesidad del que ora. Hay un grupo de salmos que son de acción de gracias, donde queremos, después de haber recibido algún don, algún beneficio, darle gracias a Dios. Hay alabanzas que son llamadas himnos, que ahí solamente se reconoce lo que Dios es y lo que Dios hace. También tenemos, como decíamos, imprecaciones, y después tenemos salmos de confianza. ¿Quién no conoce, Ricardo? El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. ¿Quién no lo conoce ese salmo? Claro. Es un salmo de confianza porque uno se entrega, ¿no?, en las manos del Señor. Y bueno, y así hay salmos reales donde se destaca la realeza de Dios. Hay salmos mesiánicos que anticipan el mesianismo de Jesús. Bueno, hay salmos para lo que necesitemos. Eso está bueno saberlo. Son muchas familias de salmos dentro del libro de los salmos para cada momento. ¿Y la relación del libro de los salmos con la liturgia de la iglesia? Claro. ¿Cuál sería la gran relación? Viste que en la misa, nosotros ¿qué hacemos? Primero leemos la primera lectura, después viene un salmo. Y después viene la segunda lectura si es domingo y después el evangelio. El salmo responde a la palabra de Dios que se emite, ¿no? Entonces, Dios habla en primer lugar y el salmo responde. Entonces, en la liturgia es el salmo es la palabra de nosotros que asume esa respuesta a Dios que habla. Decía San Jerónimo, ¿no? Cuando lees, es Dios que te habla. Cuando oras, sos vos que le hablas a Dios. Y entonces, qué lindo este intercambio amoroso entre Dios que me habla, yo que le respondo, y eso hace el salmo. También, y en la liturgia la respuesta es la palabra
como decía recién, que el papá y la mamá le enseñan al niño A responder y a mí me gusta que me respondan así. de esta manera. Claro, pero también viste que tenemos la liturgia de las horas. Sí, claro. Tenemos laude, tenemos completas, tenemos vísperas, tenemos toda a la noche, completa la noche, ¿no? Y entonces uno está como durante todo el día atravesado por las maravillas del Señor. Y entonces a la mañana uno da gracias, a la noche hace como un examen de conciencia, ¿no? Como una súplica por lo que no hemos hecho bien y damos gracias por lo que hicimos bien. Y así los salmos nos acompañan durante todo el día. Eso es una práctica muy hermosa, sobre todo en el monasterio, ¿no? Viste que los monjes rezan los distintos momentos del día con salmos. Así que hay para acompañar todo el día, para acompañar en la misa las lecturas. Bueno, los salmos nos acompañan en la oración. A mí me gustaría concentrarme un momentito en este tema, porque a veces el salmo pasa como, bueno, hay que leer el salmo para seguir con las lecturas, pero el salmo tendría que tener un entusiasmo para nosotros. Y primero no se debería cambiar el salmo que está puesto en la liturgia, ¿verdad? No, porque ese salmo está a propósito, está bien pensado, está dando respuesta a la primera lectura. Y entonces hay que orarlo a ese como está. Por ahí tenemos como, no sé, yo diría una mala costumbre, no sé, que es cambiamos el salmo por un canto cualquiera. Y entonces dejamos de lado la palabra de Dios, que sí está bueno que la cantemos, pero al salmo, no que pongamos un canto que fue creado por alguien, por más bonito que sea, pero ese alguien es un ser humano. Entonces no hay que sustituir la palabra de Dios, hecha palabra de hombre, por un canto cualquiera, ¿no? Permiso, yo quiero recalcar lo que tú estás diciendo y se lo quiero recalcar a nuestros amigos que trabajan en las liturgias de todas sus parroquias. Queridos amigos, no podemos sustituir el salmo en la liturgia. Y bueno, ojalá hay muchos que no saben cantar todos los salmos, porque todos los salmos le hemos puesto algunas músicas. Pero por favor, esto que quede claro, no podemos sustituir el salmo. Podríamos llegar a cantar al menos el estribillo. Claro, le cantamos la antífona. La antífona, eso, perdón. Y entonces con la antífona cantada acompañamos la letra del salmo. El salmo es palabra de Dios. Y entonces estaríamos rebajando la importancia de la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que hace historia de salvación en nuestra historia, que nos sana, que nos salva, nos restaura, por una letra de alguien que, no sé, a la noche escribió, aunque esté inspirado, pero no es lo mismo la certeza que tenemos con la inspiración de la palabra que con un texto cualquiera, ¿no? Así que eso... Y una pregunta, no sé si está fuera de foco, pero normalmente cuando se lee la primera lectura, el lector hace un momento de silencio y dice, palabra de Dios. En el Salmo también se podría decir eso. Claro, se podría decir, lo que pasa es que el Salmo es palabra de Dios, pero ya está asumida por nosotros. Y entonces nosotros le decimos a Dios, con sus palabras, nuestras cosas. Entonces es palabra de Dios, pero no solo, es también palabra nuestra. Entonces es palabra de Él en nosotros, hecha palabra de los dos. Así como cuando vos hablás tu palabra, pero hablás la palabra de tu papá y tu mamá. Está ya uno. Ya se hizo una, ¿no? Y así que esa fuerza que tiene de ser palabra de Dios en nuestra palabra, eso no tendría que cambiarlo nada ni nadie. Eso no tendría que cambiarlo nada ni nadie. Y esto me encanta porque muchas veces nosotros, que parece, no sé, que quisiéramos innovar. Sí, hacerla más chic. Más chic, exactamente, a la liturgia, le ponemos una canción más moderna. No. Yo creo que no. Se le puede poner diferentes ritmos, claro, pero al mismo salmo. Músicas diversas, pero que no cambiemos el salmo de la liturgia, porque esto para nosotros
por favor, los que nos están escuchando que trabajan y los que trabajan en parroquias, acompañen a sus coros para decirle, miren, hoy toca este salmo, no cambiemos. Le pongamos música, no cambiemos. Pongámosle música. Así es. Y la liturgia de las horas que rezamos muchos laicos y también rezan muchos hermanos nuestros en los monasterios y los sacerdotes, está toda orientada desde los salmos. Y sí, los salmos van acompañando el ritmo del día. Desde el despertar hasta el anochecer hay salmos que acompañan las situaciones, ¿no? Entonces, las alabanzas están preferentemente puestas a la mañana para empezar el día centrándonos en Dios. Porque, ¿qué es alabar? Ricardo, alabar es poner a Dios en el centro. Es la oración más descentrada de todo el salterio. Es poner a Dios en el centro y, podríamos decir, piropearlo, decirle cosas lindas por lo que Él es y lo que Él hace. Y entonces cuando uno ora con una alabanza, lo centra a Dios. Eso es a la mañana temprano, para que todo el día estemos en Dios. Y después a la noche ya se usa en completa, ¿no? Algunos salmos más de súplica, más de acción de gracias, por lo que no hicimos bien y por lo que Dios nos ayudó a hacer bien. Y entonces, así, durante todo el día estamos acompañados por la palabra de Dios que nos va centrando, ¿no? Que nos va orientando, nos va poniendo en Él. Muy bien. Entonces, doctora Verónica, para concentrarnos, una palabra para terminar este programa, que el tiempo se nos va, que usted le pueda decir a nuestra gente por qué es tan importante orar con los salmos. ¿Qué le diría? Mira, yo le diría a nuestra gente que los salmos son una propuesta de felicidad. Empiezan con la oración que dice, feliz el hombre que, el Salmo 1, versículo 1, y termina en el Salmo 150 con una invitación a la alabanza, aleluya. Entonces podríamos centrar y cerrar, ¿no? Feliz el hombre que alaba al Señor. Y eso es un salmo. Entonces, los salmos son una propuesta de felicidad. Y con eso nos vamos a quedar en este programa. No se olviden que vamos a estar toda esta temporada hablando de los salmos. Gracias, doctora Verónica, por acompañarnos y gracias por abrirnos la mente a orar con los salmos. Hasta la próxima. Para dar el último adiós a Jacques Hamel, el sacerdote que fue degollado la semana pasada en su iglesia. Ordenó a más de 26 años de prisión al obispo Rolando Álvarez. El sacerdote muere acuchillado mientras estaba confesando. Al menos 140 muertos en ataques indiscriminados a cristianos. En esta iglesia católica nigeriana, la celebración de Pentecostés ha terminado con al menos medio centenar de muertos. Este es un mensaje para todos los sacerdotes que os mantenéis fieles a Cristo. Gracias. Gracias por abrir las puertas de nuestra casa. Gracias porque sois el instrumento para que Cristo actúe en los sacramentos. Gracias por acompañar a los que otros abandonan. Gracias por todas las veces que estáis totalmente disponibles para nosotros. Gracias por vivir con nosotros el día más bonito de nuestra vida, el más importante. Gracias por estar ahí también en los momentos difíciles. Gracias, gracias, gracias por ayudarnos a transmitir a nuestros hijos lo más importante que tenemos, la fe. Y por ser fieles, aunque otros os hagan dudar de vuestra vocación. Gracias por ser otro Cristo en la tierra. Nosotros sabemos que hace más ruido el árbol que cae que el bosque que crece.